¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este último día de la semana en el que documentaremos asuntos de la vida cotidiana con el propósito de que tengamos más y mejores elementos informativos para tratar de entender la importancia, relevancia y la forma como estos asuntos nos afectan. En días recientes han surgido muchas inquietudes con respecto a los perfiles de algunos candidatos impresentables y otros candidatos que se presumiría tendrían vinculaciones con el crimen organizado y, ¿por qué no?, también con algunos grupos de poder y de presión que se incrustan dentro del Estado, de las instituciones del Estado, con el propósito de tomar ventaja o de tener ventaja. Y también en ese clima en el que se impugnan algunas candidaturas, los perfiles de algunas personas que ya están destinados a aparecer en las boletas, también se buscan medidas alternativas que pudieran resolver la posibilidad de eliminar a algunos de esos perfiles o de invalidar su presencia en la boleta, aun cuando no se puedan borrar, porque las boletas, los más de 600 millones de boletas que se van a usar el domingo 2 de junio, ya están impresas. Bueno, ante los señalamientos de que algunos sujetos impresentables con perfiles delictivos o vinculados al crimen organizado podrían haberse colado a la elección de funcionarios del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral encontró una rendijita jurídica por la cual explorará la posibilidad de cancelar candidaturas o incluso anular triunfos si se presentan pruebas suficientes, lo cual implicaría que aún obteniendo la mayoría de los votos en su correspondiente elección, algunos candidatos podrían ser descalificados. A partir del jueves 24 de abril del 2025, el Instituto Nacional Electoral está abierto para recibir información de la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil con la que se pueda probar que existan elementos para suspender los derechos de algunos candidatos a cargos en el Poder Judicial de la Federación que aparecerán en las boletas de los comicios del domingo 1 de junio, para lo cual se realizaría la verificación e investigación correspondiente. Esta investigación podría derivar en que el INE negara las constancias de mayoría o la declaración de validez respectiva a algunos candidatos que resultaran ganadores en los comicios de ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. En la diapositiva número 3 vemos que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, dijo con toda claridad que si hay denuncias y pruebas, el INE investigará si esos candidatos al Poder Judicial deben recibir, en caso de ganar sus constancias como candidatos triunfadores, si deban de recibir sus constancias en el momento que corresponda. En la diapositiva número 4 vemos cuáles son los supuestos por los cuales podrían anularse los triunfos de algunos candidatos a cargos en el Poder Judicial. Existen algunos supuestos que el INE tendrá que analizar y considerar, ¿como cuáles? Bueno, el INE informó que los aspirantes podrían ser descalificados por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y la seguridad sexuales, así como el normal desarrollo psicosexual. También aquellos que tuvieran cuentas que pagar por violencia familiar equiparada o doméstica, por violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por ser declarados como personas deudoras alimentarias morosas. Estos son supuestos en los cuales el INE, aún estando registrados los candidatos y aún estando en la boleta, en el punto final y culminante del proceso, si algunos de estos candidatos impugnados a los que se les comprobaran algunas irregularidades, el INE podría negarles la constancia de mayoría y de triunfo. En la diapositiva número 5 vemos en qué circunstancias el INE podría negar la constancia de mayoría y la declaración de validez de un triunfo electoral en los comicios judiciales del próximo domingo 1 de junio. También se le podría negar la constancia de mayoría
y la declaración de validez a los candidatos a cargos en el Poder Judicial que fueran prófugos de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal y por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión de derechos ciudadanos. Esto lo advierte el Instituto Nacional Electoral con respecto a los resultados de los comicios de la elección para renovar el Poder Judicial. Hay una serie de argumentaciones legales que tendrá que analizar el INE para verificar si es posible cancelar algunas candidaturas o invalidar los triunfos, si así sucediera, de algunos de los candidatos que fueran impugnados por impresentables o por presumiblemente tener mala fama o por haber cometido algún delito. Pequeños detalles que los comités de evaluación del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial pudieron haber pasado por alto. El Instituto Nacional Electoral analizará los casos de los candidatos impugnados y contra los cuales se presenten pruebas a través de los criterios establecidos en el artículo 38 de la Constitución General de la República. Este numeral señala que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, punto 1, por estar sujeto el ciudadano a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión. También se podría considerar por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, o se pueden de alguna manera suspender estos derechos por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión de derechos. Esto dice el artículo 38 de la Constitución. También se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y la seguridad sexuales, contra el normal desarrollo psicosexual de una persona, por violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, y por ser declarado como persona deudora alimentaria morosa. Algunos de estos supuestos tuvieron que ser analizados en su momento por los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión antes de dar su aval a los perfiles que ahora ya están en las boletas electorales. Sin embargo, el INE tendrá que analizar ese punto. ¿Por qué? Porque también en el momento en que algunas candidaturas han sido impugnadas, incluso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el tribunal ha emitido criterios en el sentido de que una vez concluidas las etapas administrativas del proceso electoral, se tienen que dar como hechos definitivos que no se pueden de alguna manera modificar. Bueno, reitera el artículo 38 constitucional que los ciudadanos que estén en estos últimos supuestos no podrán ser registrados como candidatos para algún cargo de elección popular, ni ser nombrados para empleo, cargo o comisión en el servicio público. Estas disposiciones de la Constitución General tienen complemento en lo que dispone el artículo 442 bis de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que se refiere a la violencia política contra las mujeres y los supuestos en los que esta conducta se manifiesta. Es decir, es muy probable que algunos candidatos que van a aparecer en la boleta, que ya están de alguna manera avalados y certificados para aparecer en la boleta, estén en algunos de estos supuestos de violencia política contra las mujeres. Y en esos supuestos, si se llegan a documentar, el Instituto Nacional Electoral podría negarles sus constancias como triunfadores en los comicios. En la diapositiva número 9 vemos cuándo se comete violencia política contra las mujeres en razón de género. Si usted sabe de algún caso y de algún candidato que estuviera en este supuesto, usted puede ir al Instituto Nacional Electoral e impugnarlo, y si tiene pruebas o documentadas o testimoniales que sirvan para elaborar la investigación que desnude la conducta violenta de este candidato, debe hacerlo y puede hacerlo en la oficina del INE
que corresponda al estado donde usted vive. Ahí le van a decir cómo le haga y cómo canalice su denuncia y su queja contra algún candidato que no merezca estar en la boleta, pero que ya esté ahí y al que habría que invalidarle la posibilidad de que triunfe o el triunfo en el caso de de que suceda. ¿Cuándo se comete violencia política también? Bueno, se comete violencia política contra las mujeres en razón de género dentro del proceso electoral o fuera del proceso electoral, cuando se les obstaculizan los derechos de asociación o afiliación política, por ocultar información a las mujeres con el objetivo de impedir la toma de decisiones y el desarrollo de sus funciones y actividades, ocultar la convocatoria para el registro de precandidaturas o candidaturas o información relacionada con esta, con la finalidad de impedir la participación de las mujeres. ¿En qué otras circunstancias se comete violencia política contra las mujeres? Lo vemos en la diapositiva 10. También se cumple el supuesto de violencia política contra las mujeres en razón de género al proporcionar a las mujeres que aspiran a ocupar un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa para impedir su registro, obstaculizar la precampaña o campaña política de las mujeres, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad, y cualquiera otra acción que lesione o dañe la dignidad, integridad o libertad de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Mire usted, en lo que hemos visto en los últimos años y en las últimas resoluciones del INE, el asunto de la violencia política por razones de género contra las mujeres es un asunto que se está sancionando con mucha severidad. Por otra parte, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece en su artículo 456 las sanciones que se impondrán a las personas aspirantes, precandidatas o candidatos a cargos de elección popular que cometan violencia política contra las mujeres en razón de género. Se les sancionará con la pérdida del derecho del precandidato infractor a ser registrado como candidato. Y escuche usted esto, o en su caso, si ya estuviese hecho el registro, con la cancelación del mismo. Esta es una de las rendijitas que pretende utilizar el INE en el supuesto de estos candidatos impresentables. Entonces, es lo que habría que esperar y analizar para esperar que el INE cumpla con su deber si encuentra la posibilidad de bajar del caballo a mitad del río a esos candidatos tramposos que probablemente mintieron y ocultaron información delicada que hubiese comprometido la posibilidad de que estuvieran en la boleta. El pasado jueves 24 de abril del 2025, el Instituto Nacional Electoral informó que se integrará un grupo interdisciplinario que estará a cargo de la revisión y análisis integral del cumplimiento del requisito constitucional de los candidatos que sean denunciados y contra los cuales se presenten pruebas. Si usted tiene una denuncia que hacer y pruebas que presentar, hágalo, no lo piense más. Los candidatos a los que se les requiera tendrán que presentar una carta bajo protesta de decir verdad de que no se encuentran en alguno de los supuestos de irregularidades que contempla la ley y entregar el certificado de no ser persona deudora alimentaria. El INE recibirá la información que la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil le remitan sobre el posible incumplimiento del requisito constitucional de alguna persona candidata a incorporarse al Poder Judicial. El Instituto Nacional Electoral consultará, y esto es muy importante, el Instituto Nacional Electoral consultará a las autoridades correspondientes sobre esas denuncias. Se garantizará el derecho de audiencia para que las personas candidatas denunciadas puedan hacer valer lo que en su derecho convenga. El grupo interdisciplinario presentará un proyecto de acuerdo para análisis del Consejo General del INE sobre los posibles hallazgos de incumplimiento del requisito constitucional. Usted recordará que hace 2 semanas más o menos el Senado de la República, a través de su presidente, de Fernández Noroña,
anunció que iba a denunciar ante el INE a por lo menos una veintena de candidatos que a juicio del Senado no cumplían con los requisitos para ser candidatos a un cargo en el Poder Judicial. No ha habido noticia de que esa denuncia ya haya sido presentada, pero indudablemente, si existe la duda, es porque existen las presunciones con algún sustento de que hay personas que están vinculadas a alguna expresión del crimen organizado. No solo que hayan en algún momento participado en defensa de algún delincuente, lo cual está previsto en la ley, sino que sus vinculaciones con el crimen organizado sean más profundas y terminen siendo una especie de enfermedad que se inocule en el nuevo Poder Judicial de la Federación. Y eso, si hay quien tenga evidencias, de que hay una irregularidad, lo debe denunciar. Pregunta Ana G., pero si ya ganó el candidato y luego lo quitan, ¿qué va a pasar con ese hueco? Simplemente, Ana G., se recorren los lugares. El que quedó después de él en la votación ocuparía ese lugar que quedaría vacante cuando se descalifique o se le niegue la constancia a un candidato que, teniendo antecedentes, sea descalificado por el Tribunal Electoral. Bueno, el grupo interdisciplinario será coordinado por la secretaria ejecutiva del INE, la señora Claudia Arlet Espino, y estará integrado por la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, las direcciones ejecutivas de Prerrogativas y Partidos Políticos, de Asuntos Jurídicos y de Registro Federal de Electores, las unidades técnicas de lo contencioso electoral y de servicios de informática, así como la Coordinación Nacional de Comunicación Social, con el apoyo de los consejos locales y distritales. ¿Por qué los consejos locales y distritales? Porque si hay denuncias en los estados, esas denuncias se tendrían que canalizar a través de los consejos locales del del INE, los consejos locales del INE o los consejos distritales del INE. Usted sabe que hay delegaciones estatales del INE en toda la República y que dentro de esos estados hay consejos distritales. Entonces, ante cualquiera de esas instancias se pueden presentar las denuncias y las pruebas que se tengan al respecto de los candidatos. Otros casos, y esto es muy interesante porque es un asunto que también revive en razón de todas estas suspicacias que se están planteando. Otros casos de candidaturas de aspirantes al Poder Judicial impugnadas han sido consideradas improcedentes por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación al concluir que fue responsabilidad de los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, revisar, analizar y aprobar las candidaturas que finalmente estarán en las boletas el domingo 1 de junio. Por eso les decía yo que esa observación que está haciendo el INE es muy importante, porque hay por ahí una rendijita jurídica que podría resolver el caso de candidatos impresentables o vinculados al crimen organizado. Pero también hay otra posibilidad que también se la comentamos en algún momento. El hecho de que el Tribunal de Disciplina Judicial en su momento, si algún candidato delictivo o impresentable llegara a colarse, ganara en la elección y se colara a algún cargo en el Poder Judicial, ese nuevo funcionario puede ser denunciado ante el Tribunal de Disciplina Judicial, que estaría obligado a analizarlo, y el tribunal podría ordenar su destitución si hubiese elementos para hacerlo, aún en el supuesto de que hubiese ganado en los comicios. Pero esa es otra historia que ya veremos por otra vía paralela. Por lo pronto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice: concluidas las etapas administrativas del proceso de postulación de candidatos para la elección judicial, el INE dice: yo no tengo nada que hacer, no puedo, porque esa fue una facultad soberana de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Es una forma muy cómoda de lavarse las manos, pero apoyada en una supuesta interpretación jurídica de la ley electoral. El miércoles 2 de abril del 2025, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por mayoría de 3 votos contra 1 la sentencia elaborada por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, quien rechazó la impugnación de las candidaturas de Job Daniel Wong Ibarra y Cintia Teniente Mendoza, aspirantes a magistraturas de circuito.
así como las candidaturas de Madian Sinaí Menchaca Sierra y Betsabe Almazán Morales, candidatas a juezas de distrito, a quienes se señaló de no cumplir con los requisitos de elegibilidad, ya que no gozaban de buena reputación debido a su vinculación con los líderes religiosos de la Iglesia La Luz del Mundo. Usted sabe que el máximo líder de La Luz del Mundo está preso en Estados Unidos por actos relacionados con abusos sexuales. Bueno, pues estas candidaturas serían violatorias del artículo 130 constitucional, que establece el principio de la separación histórica del Estado laico y las iglesias. Y vemos en la diapositiva 17 la ficha del candidato Wong Ibarra Job Daniel Wong Ibarra. Él tiene el número 27 en la lista de candidatos a ministros de la Suprema Corte. Y fíjese usted que este candidato a ministro de la Suprema Corte fue avalado por el Poder Legislativo, es decir, por las cámaras de senadores y diputados, las que encabezan a Adán Augusto López y el señor Monreal. Bueno, pues el Poder Legislativo Federal avaló la candidatura de Job Daniel Wong Ibarra. Y también el Poder Judicial de la Federación le dio su aval a este señor para que sea candidato a ministro de la Suprema Corte. A él se le acusa incluso de ser ministro de la Iglesia La Luz del Mundo, aunque él lo niega. Pero eso sería una falta gravísima que tendría que analizarse a la vista de la Secretaría de Gobernación, que es la responsable de aplicar los principios del artículo 130 constitucional y de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que prohíbe que ministros de culto de cualquier iglesia puedan ser candidatos a un puesto de elección popular. Ese es un supuesto que tendría que investigar, por un lado, la Secretaría de Gobernación y por otro lado el INE. También en la diapositiva 18 vemos la ficha de Cintia Guadalupe Teniente Mendoza. Ella es candidata a un cargo de magistrada y también se le vincula con La Luz del Mundo, con la Iglesia La Luz del Mundo. También tenemos el caso en la diapositiva 19, de Madian Sinaí Menchaca Sierra, quien pretende ser juez de distrito en el estado de Jalisco. La ficha anterior, la de Cintia Guadalupe Teniente Mendoza, ella pretende ser magistrada, pero en el estado de Guanajuato, en tanto que en la ficha 19, Madian Sinaí Menchaca Sierra pretende ser juez en el estado de Jalisco. Lo mismo que el caso de Betsabe Almazán Morales, la ficha número 20, la diapositiva número 20, que también fue impugnada su candidatura a juez federal porque se le vincula con La Luz del Mundo. ¿Qué dijo el tribunal a este respecto? Escuche usted con atención. Sin ir al fondo del asunto, en sus argumentaciones, la Sala Superior del Tribunal Electoral asume que no podría revisar la validez de las etapas de valoración de elegibilidad de los aspirantes, ya que el Poder Ejecutivo y Legislativo aprobaron las candidaturas que postularán para los diferentes cargos del Poder Judicial de la Federación en ejercicio de una atribución soberana y discrecional prevista en la Constitución. Es decir, dice, no es mi asunto, es una facultad soberana del Poder Ejecutivo y Legislativo y por lo tanto ahí no me puedo meter. Eso dice el Tribunal Electoral. Advierte también el Tribunal Electoral que dado que esta etapa constituye el cierre del procedimiento de selección de los candidatos y ha sido diseñada como un acto de estricta competencia de los tres poderes de la Unión mediante votaciones calificadas, las decisiones adoptadas en ese marco ya no son revisables. Esto garantiza certeza y estabilidad en el proceso, evitando bloqueos o litigios que puedan retrasar la renovación de los órganos jurisdiccionales y asegurar que el mecanismo de designación cumpla con su propósito de equilibrio y cooperación institucional. De alguna manera, el tribunal se lava las manos en estos casos y deja en firme las candidaturas. Sin embargo, ya volvieron a ser impugnadas estas candidaturas ante el INE, que tendrá que volver a revisar el caso desde otra perspectiva. Bueno, usted sabe que
En el caso de los candidatos que le acabo de mencionar, fíjese, Betsabe Almanza Morales, que quiere ser juez, fue avalada por el Poder Legislativo. Medián Sinaí Menchaca Sierra fue avalada por el Poder Legislativo. La candidata Guadalupe Cintia Teniente Mendoza fue avalada por el Poder Legislativo. Y el otro señor de apellido Wong Ibarra también fue avalado por el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Por una razón muy sencilla. Ustedes y yo sabemos quiénes son los responsables del Poder Legislativo, de las fracciones mayoritarias y de las juntas de coordinación política. Estamos hablando del morenista Adán Augusto López en el caso del Senado y de Ricardo Monreal Ávila en el caso de la Cámara de Diputados. No es un hecho fortuito que estos candidatos de la luz del mundo hayan sido avalados los cuatro por el Poder Legislativo que regentean estos dos personajes de Morena, muy cuestionados desde muchos ángulos. Bueno, hay otro asunto que también es importante que usted lo apunte por ahí. Resulta que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el pasado miércoles 30 de abril del 2025 al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que estudie y resuelva la solicitud con respecto a la posible cancelación del registro de César Mario Gutiérrez Priego, candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La solicitud para cancelar la candidatura de Gutiérrez Priego fue formulada por Ricardo Alejandro Vázquez Álvarez porque presumiblemente incumple con el requisito de gozar de buena reputación. Vázquez Álvarez considera que al ser Gutiérrez Priego, hijo del ex general del Ejército Jesús Gutiérrez Rebollo, sentenciado a 40 años de prisión por vínculos con el crimen organizado, el candidato no goza de buena reputación. Pronto, muy pronto sabremos si se materializan las denuncias contra candidatos a ministros, magistrados y jueces presuntamente impresentables o vinculados al crimen organizado. Y observaremos la forma como son procesados estos asuntos por el Instituto Nacional Electoral, sin descartar que si son adversas a algunos aspirantes, puedan ser impugnadas ante la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal y a lo mejor ahí sí le salvan la candidatura y el pellejo. Pero bueno, no nos adelantemos y veamos con razonable optimismo que todavía hay alguna posibilidad de que algunos candidatos de antecedentes muy censurables queden fuera de la contienda o finalmente sean descalificados. Gracias, muchas gracias por la gentileza de su atención, de su interés. Hoy concluimos así puntos y comas. Buenas noches y descansen ustedes.